Con todos compañeros, buenas noches. Mi nombre es Edwin Moreno, estudiante de agronomía del CEAT de Facatativá. Siguiente, por favor. Voy a hablarles un poco sobre la fresa en Cundinamarca. Cundinamarca es el principal productor de fresa con un 65% de la producción total de Colombia. Siguiente. Las principales variedades de fresa que se siembran son Monterrey y Albío. Esas son las principales. Monterrey el 75% y Albío un 25%. La parte fenológica de la fresa, pues los estados que encontramos o que ella nos presenta, como lo podemos ver en la imagen, es el botón floral, la floración, fructificación y maduración. Esto va de 0 a 55 días de acuerdo a las temperaturas que presente. Las temperaturas ya las vamos a ver más adelante. Siguiente. Los requerimientos edafoclimáticos. Entonces, para el cultivo de la fresa se necesita una temperatura de 18 a 22 grados, una precipitación del una precipitación de 900 a 1100 milímetros de lluvia anuales y una humedad relativa del 80 al 85%. Bien. Los requerimientos del suelo. Requerimos unos suelos equilibrados, ricos en materia orgánica. Siguiente. Cuando hablamos de suelos equilibrados, pues debemos hablar de granometría. Entonces, la fresa requiere terrenos que tengan 50% de arena, 20% de arcilla, 15% de caliza y 5% de materia orgánica. Estos suelos se clasifican como arenosos o francoarenosos. Esta sería la condición ideal, aunque en Cundinamarca es un poco difícil conseguirla, ya que son más francoarcillosos, sobre todo en las zonas de cultivos de fresas. El pH del suelo, pues recordemos que el pH está en tres medidas, por decirlo de alguna forma, que son ácidos, neutros y alcalinos. Ácidos que van de 0 a 6.5, alcalinos que están de 7.5 en adelante hasta 14, y los neutros que están en 7. Entonces los suelos requeridos, el pH requerido en los suelos para el cultivo de fresa debe ser neutro, debe estar entre 6 y 7. Siguiente, por favor. La cosecha. La cosecha de la fresa se realiza de 5 a 6 meses. Pues hablamos de un periodo hablamos de 5 a 6 meses desde que inicia hasta que finaliza, aunque esto pues también depende de las temperaturas que ya habíamos hablado, que era de 18 a 22 grados centígrados. La cosecha se realiza de manera manual y con tijera, y esta va en canastas. Cada canasta debe llevar aproximadamente 11 kilos. Más de 11 kilos es un poquito complicado, pues porque ya se empieza a maltratar el fruto. La fruta, esta frutilla se comercializa, la producción total de la fresa se comercializa apenas un 40%. De ese 40%, las Antillas holandesas se llevan el 39%, Panamá se lleva el otro 39%, Aruba un 21% y España un 1%. Estos son los 4 países a los que exporta Colombia. Siguiente, por favor. La problemática de la fresa en Colombia o en Cundinamarca. Pues la principal problemática son las plagas y las enfermedades.
encontramos plagas como los cogolleros, como el Peperamichus urtice, los Thrips franklinella occidentalis, enfermedades de suelo como la antragnosis, el pitium, la rhizoctonia, la Phytophthora. Encontramos hongos como la antragnosis y la botrytis cinerea. Pero pues más que la plaga o la enfermedad, pues tenemos un mayor problema que es, siguiente por favor, que es la resistencia a los productos agroquímicos. Cuando hablamos de resistencia, hay un departamento que se llama FRAC, o IRAC, que nos dice, que nos habla sobre la resistencia. Siguiente, por favor. Que nos habla sobre la resistencia de los agroquímicos. Pero entonces, ¿qué es? El IRAC nos define como un cambio heredable en la sensibilidad de la población de una plaga que se refleja en repetidos fallos del producto para alcanzar los niveles de control esperados, al ser usados de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta para esta plaga. Siguiente, por favor. Entonces, como vemos en la imagen de la izquierda, vemos unos ácaros. Los que están en rojo, pues son ácaros que ya tienen una resistencia a los productos. Cuando se empieza a utilizar una molécula demasiado tiempo, ya vamos a ver más adelante las moléculas, cuando se empieza a utilizar demasiadas veces, sea muy consecutivo, pues empieza a generar resistencia. Entonces, en la primera fase, pues él logra eliminar los que son más susceptibles, pero quedan los que son resistentes. Y en la segunda fase, pues los resistentes ya se han reproducido, y cuando llegamos con la aplicación, pues ya en este momento ya los que son resistentes, pues va a haber una mayor cantidad, y así sucesivamente. Esto se produce pues por el abuso de los insecticidas, que es lo que nos señalan pues las casas comerciales, y lo que uno logra evidenciar en los cultivos o en los programas que manejan los cultivos de fresa. Siguiente, por favor. Bueno, acá pues vemos algo muy parecido. Entonces la generación de los ácaros, la exposición a los insecticidas, donde vemos que en los cuadritos verdes pues están los que son resistentes, y estamos viendo cómo cada vez estos cuadros verdes o esta generación resistente va aumentando. Siguiente, por favor. Para tratar de mitigar un poco este tema, pues se ha creado el FRAC, que es el Comité de Acción de Resistencia a Fungicidas, y el IRAC, que es el Comité de Acción de Resistencia a los Insecticidas. Esto se creó pues con el fin de analizar cada uno de los ingredientes activos que se utiliza y los mecanismos de acción, pues para minimizar la resistencia en cada uno de los cultivos, en cada uno de los cultivos que requiere aplicaciones de agroquímicos. Siguiente, por favor. Entonces, el IRAC pues se caracteriza, digamos que acá tenemos una tablita ejemplo con el grupo 1 de cómo se clasifica el IRAC. Entonces, primero tenemos cómo actúa o su mecanismo de acción. Entonces actúa sobre el sistema nervioso o muscular. Los productos que actúan sobre este sistema nervioso muscular pertenecen al grupo 1, que son los inhibidores de acetilcolinesterasa, donde encontramos los carbamatos y los organofosforados. Este es apenas un pequeño ejemplo porque realmente son 29 grupos, son 5 modos de acción diferentes, y tenemos 25 subgrupos. Siguiente, por favor. Y acá tenemos algo de la parte de FRAC. En la imagen pues vemos cómo actúa
sobre cada una de las partes de la célula, el metabolismo de los ácidos nucleicos, sobre la respiración, síntesis de aminoácidos. Bueno, ahí vemos cómo actúa cada uno de los grupos sobre cada parte o cada mecanismo de acción de la célula. Entonces, algunos mecanismos de acción son mitosis y división celular, donde inhibe la formación del beta tubulina, se me olvidó el nombre, perdón. El 2, que es la transducción de señales que afecta la división celular, la síntesis de ADN, ARN y el metabolismo. Pues estas son también unas pequeñas, es apenas una pequeña muestra, ya que el FRAC pues cuenta con más de 50 mecanismos de acción. Siguiente, por favor. Acá encontramos algo de la biografía. Y siguiente. Listo, muchas gracias, por favor.